La propiedad ilegítima, un concepto que muchos libertarios utilizan, pero que muchos tal vez no saben qué significa. Y para entender qué es la propiedad ilegítima, primero hay que entender cuándo se considera que cuando alguien tiene propiedad, cuando alguien se vuelve dueño de algo, es justo, es legítimo, es algo moral. Y para eso yo les pido con mucho énfasis que vean por favor el video que va a estar fijado en los comentarios, que hicimos ya con anterioridad, donde se habla cómo nace la propiedad de acuerdo a una concepción libertaria. Es muy importante que vean ese video antes de ver este para que haga más sentido, porque ahí se explica con mucho más detalle lo que ahora voy a mencionar en la pasada. Pero haciendo un resumen rápido, hay que entender para el libertarismo que es una ideología propietarista, o sea que tiene un origen en un concepto que todo es un derivado de la propiedad, que por lo tanto la propiedad es sobre uno mismo, sobre el ser, sobre sí mismo, y esa propiedad inherente al ser, intransferible, intransmisible, es lo que da derecho a la vida, posteriormente un derivado del dueño sobre sí mismo, a la libertad de pensamiento, a todos los derechos, de ahí proviene, y en consecuencia, en razón de esa propiedad inherente al ser, que originalmente no hay propiedad sobre ninguna cosa en el estado natural, esa se transfiere a las cosas a través del trabajo originalmente. Por lo tanto, si hay una tierra que no era de nadie, la trabajas y sobre eso se transfiere la propiedad, y esa propiedad originaria después se puede transferir ya sea con transacciones voluntarias, ya sea con donaciones, ya sea en herencias, o también justamente se puede traspasar de una manera o destruirse porque ya es tuyo. Eso es un resumen muy rápido del tema. Pero lo que hay que tomar en cuenta y que es muy importante es que eso no significa que cada vez que se trabaje sobre algo se traspasa la propiedad, porque eso es solo sobre la propiedad originaria, porque una vez que ya se hizo, bueno, ya tenemos propiedad. Eso es un concepto muy importante. Pero habiendo hecho esa pequeña introducción muy a la rápida, que insisto, en el video que va a estar fijado en los comentarios se explica mucho mejor y con dibujos, todo mucho más claro, viene la pregunta: si hay propiedades que son correctas, que son legítimas, que son justas, ¿cuáles son las propiedades que se consideran que son injustas, ilegítimas, incorrectas y qué hay que hacer con ellas? Y por eso hice la introducción de cuándo se considera que es legítimo, porque todo aquello que no entre dentro de esas estructuras se considera como una propiedad ilegítima. Ahora, ¿qué sería una ejemplificación más, podríamos decir, extensa de eso? Es una propiedad ilegítima toda aquella que sea a través, por ejemplo, de un robo, de una agresión. O sea que si alguien va y, por ejemplo, te roba tu auto, aunque él se considere dueño, y aunque él se muere y lo herede su hijo y el hijo crea realmente que es dueño de eso, igual es una propiedad con un origen de vicio, de un origen viciado, una propiedad ilegítima. Y por lo tanto su dueño legítimo es a quien se le robó originalmente o a sus sucesores. Eso queda claro. Y toda la mayoría aceptan eso y el derecho también. Pero esto se extrapola a otras cosas. Porque como el libertarismo considera que el Estado es un ente ilegítimo de por sí, ya que se financia de manera forzada con el robo legalizado que son los impuestos, y voy a hacer en algún momento un video explicando por qué los libertarios consideramos que el impuesto es un robo, no solo una frasecita porque sí, hay un tema ideológico y moral de fondo. Todo lo que sea derivado del impuesto es propiedad ilegítima, y sus dueños legítimos no son los tenedores que aparentan ser dueños, sino aquellos que han mantenido eso, o sea, aquellos que pagan impuestos. ¿Qué significa eso en la práctica? Que, por ejemplo, toda la riqueza que tiene un político no es realmente suyo, aunque él crea que sea suyo y aunque tenga propiedades y derivados de eso, lo mismo los partidos políticos, sino que como se financia de manera forzosa con el robo que son los impuestos, toda esa riqueza es ilegítima. También, ¿qué ocurre? Por ejemplo, un gobierno le dice a alguien, a un corporativista, que vamos a explicar también en algún momento qué es el corporativismo con más detalle, le dice: oye, mira, te voy a dar, porque eres amigo mío, todas estas tierras en el sur de Chile, por ejemplo, en un territorio. Y ahora son tuyas porque el Estado dice que son tuyas. Si nadie nunca las había ocupado y no eran justamente de nadie, que el gobierno te diga ahora son tuyas no te las hace realmente tuyas. Porque ya sabemos, la propiedad originaria, cuando nadie la ha usado jamás, es a través del trabajo originalmente y después se puede transferir. Entonces no hay propiedad legítima en eso. Y peor aún, que esto es parte de la historia, en parte del colonialismo latinoamericano, si es que llega un gobierno o una estructura estatal y le quita territorios a otro, por ejemplo el colonialismo, y subordina a gente a través de sistemas de hacienda o cualquier otra cosa y se las pasa a alguien solo por favor político, aunque el gobierno, aunque el Estado, aunque la estructura organizativa diga que es de ese corporativista, de ese señor de hacienda, etcétera, esa propiedad, legítimamente, de acuerdo al libertarismo, no lo es. Y tal como decía Rothbard, voy a dejar las fuentes en la descripción del video, todas esas propiedades que son ilegítimas deben abrogarse, o sea, deben arrebatarse a la persona que cree que es dueño pero no lo es y restituirse a su dueño legítimo sin ninguna compensación para el agresor o sus descendientes.
Eso es un poco lo que hay que hacer con ese tipo de propiedades. Ahora vendría un poco la pregunta, bueno, en el mundo moderno en que el Estado interviene en casi todos los espacios de la vida, ¿qué pasa, por ejemplo, con alguien que recibe un subsidio o un bono? O de repente pymes que reciben subsidios. Habría también que quitar ahí esas propiedades. Y uno diría que en principio sí, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque al final viene un tema de compensación. Porque, por ejemplo, tú puedes ser una persona que gana sueldo mínimo y recibes bonos. Pero en realidad, aunque algunos dirían entonces estás recibiendo riqueza ilegítima, sí, pero al mismo tiempo estás pagando muchos impuestos por otras áreas. Por ejemplo, en Chile, para ejemplificar, más de un tercio de las personas, más de un tercio del sueldo mínimo en todas las personas se ha impuesto. Entonces, aunque reciban un bono de vez en cuando, sigue siendo sustancialmente menor la cantidad de dinero que les han arrebatado. Entonces ahí hay que tomarlo en cuenta y por eso hay que ver un tema más matemático, ahí eso es lo que postula también Rothbard. ¿Cuánto es lo que han recibido por parte del Estado y cuánto es lo que el Estado les saca? Si es que justamente lo que reciben en bono, etcétera, es menos de lo que el Estado les saca, significa que les han compensado una parte del robo sistemático que les hacen constantemente por el Estado, pero también falta compensarles el remanente. Si al revés, lo que han recibido del Estado es más de aquello que el Estado les saca, entonces tienen propiedad ilegítima y ese elemento adicional tiene que arrebatarse y restituirse a sus dueños legítimos. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Es que aquellos que tienen esa categoría y que reciben más de lo que entregan son usualmente corporativistas. Por ejemplo, Ponce Lerú, personas que era amigo de un político y le dieron un regalo, los subsidios corporativos a grandes grupos empresariales, muchas veces están dentro de esa categoría. Entonces, resumiendo un poco, sería propiedad ilegítima todo lo que derive de impuestos, todo aquello que por el gobierno se otorga siendo de otro de manera solamente porque el Estado lo dice. Las concesiones también entran dentro de la estructura de propiedad ilegítima y por eso a los libertarios no les gustan mucho las concesiones, aunque lo ven menos malo y menos opresivo que un sistema completamente estatal, aunque igual lo ven como opresivo, pero menos opresivo. Y también todo aquello que sea ganancia estatal política está dentro de esa categoría. Y es por eso, que también da para otro video, que el libertarismo habla de castas políticas. Porque para el libertarismo no es como la lucha de clases del marxismo de ricos contra pobres, de los burgueses contra los proletarios, los trabajadores. Tiene una estructura de lucha, sí, pero es la lucha de aquellos que son los individuos libres contra la casta. Y la casta incluye a los funcionarios estatales, incluye a aquellos justamente que manejan el Estado, incluye a las Fuerzas Armadas, a la policía, a toda la estructura estatal, pero también a los corporativistas que utilizan estos medios estatales a través de influencia de lobby para obtener subsidios, leyes privilegiadas o cualquier otra cosa en perjuicio del resto de la población. Todo eso se encuentra en eso, y si dentro de lo que se le da a esta casta son más las cosas que ellos reciben por parte del Estado que aquellas que el Estado les saca, en ese caso todos sus bienes deben ser abrogados, como dice Rothbard, o arrebatados para restituirse a aquellos que no son parte de la casta. O sea, aquellos que lo están manteniendo de manera ilegítima, de manera forzosa, con ese robo legalizado que son los impuestos. Eso es un poco lo que se establece como propiedad ilegítima y las consecuencias que eso puede tener. Entonces, por eso tomen en cuenta que muchas veces lo que se llama neoliberalismo en la actualidad tiene que ver muchas veces con esas estructuras corporativistas, y el libertarismo, en vez de ser, como dice la caricatura, un defensor de las estructuras hegemónicas de poder, sean justas o no, lo que hace es ver el origen de la riqueza. Y por eso el libertarismo propone y establece que no la riqueza en sí no es mala, sino que el problema es el origen de la riqueza. Mientras que la izquierda establece que niveles de riqueza altos son siempre malos sin importar su origen, y sectores de derecha justifican de manera corporativista cualquier riqueza sin importar su origen con la estructura de poder. Esa es la diferencia un poco que hace el libertarismo. Pero ¿qué piensan un poco con ese tema del corporativismo? Con ese tema de la propiedad ilegítima. Insisto, para entender también este concepto de propiedad legítima o ilegítima es importante que vean el video que se dejó fijado abajo en los comentarios, donde se explica el origen de la propiedad, y ahí, tomando en cuenta este video, pueden entender cuándo la propiedad se considera que no es legítima y cuándo es legítima. Todo eso mírenlo también en el video que dejé fijado en el comentario. Y recuerden que pueden recomendar abajo algún tema de análisis, algún libro para analizar en este canal, que es de carácter más teórico, especialmente para temas libertarios, pero eventualmente para teoría de otro tipo de ideología. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, algún tema de análisis, tanto de ideologías chilenas, europeas, de cualquier lugar, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.